esta forma, culminando esta serie que se une a las pasadas series. Bien. Y esta serie que es la última en continuidad, que le hemos llamado Vayan y Hagan. Vamos a estar estableciendo unas verdades que son importantísimas para entender el mensaje completo que hemos estado llevando. Bien. Y quisiera comenzar leyendo, por supuesto, el verso que ha sido la figura central, ¿verdad? O el tema central de esta serie, Mateo capítulo 28, verso 18 al 19. Va a estar allí en la pantalla. Y dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y en forma de repaso, quiero traer, ¿verdad?, algo que hablamos el domingo pasado, que incluso fue parte también de la obra ayer. Y establecimos que nuestra elección es divina. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Él te buscó a ti, Él me buscó a mí porque te ama, porque nos ama. Dios no lo excluyó a usted como instrumento para participar de ir y hacer discípulos. A pesar de nuestras imperfecciones, Dios lo miró con amor y lo escogió. Por eso Jesús lo enfatiza en el capítulo 15, verso 16 de Juan, donde Jesús mismo con sus propias palabras dijo: no me escogieron ustedes a mí, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. A pesar de tu imperfección, de tus debilidades, de tus batallas, de tus luchas, Él te escogió. Y escogerte es separarte, pero no para aislarte del mundo. Él te separó para formarte e enviarte, para usarte, para convertir de tu vida un instrumento que pueda mostrar la grandeza de Dios. Entonces, hoy yo estoy hablando ante elegidos. Digas, soy un elegido. ¿Por qué no dan un aplauso a aquel que lo eligió? Porque yo no te elegí. Posiblemente yo te diría: no eres parte. Porque a veces nosotros miramos por la apariencia. Pero Dios no te mira por la apariencia. Dios ve más allá de la apariencia. Él ve un hombre, una mujer amada, amado, con propósito, con destino, para hacer grandes cosas a través de ellos. ¿Cuántos estamos acá? Ahora, para tener resultados que sean permanentes como enviados, como escogidos, tenemos que entender y abrazar tres verdades fundamentales que estaré hablando en esta mañana. Sin estas tres verdades, nuestra elección sería una sin resultados. Sin estas tres verdades, que son importantísimas entenderlas y abrazarlas, nuestro trabajo como iglesia o el resultado del trabajo que hagamos sería heno y hojarasca. Con el tiempo desaparecería.
Pero si nos afincamos y nos afirmamos en estas tres verdades, los resultados o la reproducción que hablamos el domingo pasado será una permanente. Y la primera verdad que quiero traer en esta mañana es el amor como el motor de los enviados. Diga, el motor de los enviados es el amor. Si hacemos las cosas por conseguir nuestro aplauso, nuestro propio reconocimiento, allí no habrá resultados permanentes. Incluso lo que movió a Dios a dar, ¿qué fue? Usted conoce Juan 3:16, ¿cierto? ¿Qué movió a Dios a entregar? El amor. Por eso dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, aquí está encerrado el mensaje del Evangelio. Lamentablemente hoy vemos mutaciones de ese Evangelio, donde se nos dice que puedo seguir a Jesús sin arrepentimiento, que puedo seguir a Jesús siendo una persona buena que no dañe al prójimo. Entonces hay una mutación del Evangelio, pero no hay Evangelio sin arrepentimiento. Ahora, lo que va a confrontarnos a arrepentirnos es el amor de Dios. Es precisamente ese amor que Él, siendo Dios, se hizo hombre para entregarse por ti y por mí. Y lo que nos debe impulsar, lo que nos debe llevar a ejecutar la orden de ir y hacer, debe ser el amor de Dios. Debe ser ese amor en nosotros. Escuche, obedecemos lo que Dios pide porque le amamos. Y cumplimos día a día la orden porque hemos sido impregnados de su amor. Y ese amor es uno que se da, no es egoísta, no retiene. Quiere compartir lo que hemos recibido. Nos impulsa a dar, a conocer aquel que ha cambiado nuestras vidas. Por eso el apóstol Pedro en Romanos capítulo 5, verso 5 nos dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Escucha, el mismo amor que movió a Dios a dar a su Hijo es el mismo amor que fue derramado en cada uno de nosotros. Y eso es profundo, porque saber que Dios, a través de su Espíritu, dio de su amor, nos impregnó de su amor, es maravilloso. Es decir, que si tú cargas el amor de Dios, es imposible que tú no entregues. Ahora, si cargas otro amor que no es el de Dios, que no sea el de Dios, es diferente. Porque siempre el amor de Dios va a buscar el bien del otro. Siempre va a buscar a entregar así como Él lo hizo. Ahora, ese amor o ese amor de Dios impregnado en nosotros es lo que nos va a llevar
a tener compasión por los demás. No hay compasión sin amor. Por eso Jesús nos dice en Mateo capítulo 9, verso 36. Dice que cuando Él vio las multitudes, le tuvo compasión. Y dentro de las multitudes habían tres grupos. Los que estaban confundidos, y creo que hoy hay muchos en medio de las multitudes confundidas por tantas voces, tantos caminos, tantos dilemas. Y Jesús tuvo compasión de los confundidos. Si Dios es real, si Dios no es real, si lo que estamos predicando es verdad, no es verdad. Hay gente confundida. ¿Cuál es la religión correcta? Hay gente confundida. Y Jesús tuvo compasión de ese grupo, pero también tuvo compasión de los que estaban desamparados. Es decir, que los gobiernos presentes no le habían dado esperanza. Que las instituciones presentes no le habían mostrado esperanza. Vivían en desesperanza todos los días. No esperaban nada. Cuando no hay esperanza, tú no esperas nada. Así que ellos estaban rendidos. Era un grupo que se había rendido. Se había sentado para esperar su muerte en medio de la confusión, de la adversidad. Y así hay mucha gente que se ha sentado a esperar su muerte, porque entienden que no hay esperanza para su salud, porque no hay esperanza para su situación familiar, que no hay esperanza para sus hijos, que no hay esperanza para sus padres, que no hay esperanza para sus finanzas. Gente que vive sin esperanza. Y Jesús tuvo compasión de ese grupo. Y también tuvo compasión de aquellos que andan en la vida, los que están como ovejas pero sin pastor. Y este es el grupo que camina pero sin dirección. No tiene un destino, no sabe hacia dónde va. Tampoco sabe incluso de dónde vienen. No sabe de dónde o cuál es el principio de su existencia. Caminan sin propósito. Y yo creo que este verso nos está dando una imagen del pueblo de hoy. Gente confundida, gente sin esperanza y gente sin dirección. Y Jesús tuvo compasión de cada uno de estos grupos. Y era increíble porque, no solamente increíble, obvio que para Jesús las personas importaban. Lo vuelvo y lo repito. Para Jesús las personas importaban. No importando si eran de un color diferente a él, no importando si era una clase social diferente a la de él, no importando su personalidad, no importando su carácter. Para Jesús cada vida era importante. Ahora te hago a ti la pregunta en esta mañana: ¿será importante para ti cada persona? ¿Será importante para ti aún aquella que te hirió? ¿Será importante aquella que quizás en su personalidad no encaja mucho con la tuya? ¿Será para ti importante ese jefe, ese supervisor, ese compañero de trabajo, de estudio? ¿Será importante para ti? Porque para Jesús lo fue. Y aún lo sigue siendo. Jesús tenía compasión. Y era el amor lo que movía a Jesús a compasión por todo aquel que estaba confundido, sin desesperanza y sin dirección. Ahora, ¿qué es compasión? Compasión
implica, escuche muy bien, implica sentir profundamente el sufrimiento de otro. Es sentir en mi ser lo que está sufriendo otro. Pero no solamente sentir ese sufrimiento, es comprender, y no solamente es comprender ese dolor, es permitir que ese dolor me conmueva. Porque la compasión no es simplemente sentir. La compasión que nace o es fruto del amor de Dios nos va a conmover a nosotros, a abrazar, a entregar como lo hizo Dios dando a su Hijo. La verdadera compasión transforma nuestra vida. La verdadera compasión rompe con el egoísmo, con el yo, el pensar solamente en mí. La verdadera compasión siempre nos va a llevar a despojarnos de nosotros mismos para bendecir a otros. Eso fue lo que hizo Jesús. Él se despojó de sí mismo para bendecirte a ti, para bendecirme a mí. Lamentaciones capítulo 3, verso 22-23 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Es decir, que mientras seamos impregnados del amor de Dios, la compasión siempre será parte de nuestra vida. Siempre nos va a llevar a amar, a entregar, a dar a conocer, a ejecutar, igual que lo hizo Jesús. Escucha, el amor de Dios fue lo que condujo a Jesús. ¿Sabe a dónde? A la cruz. Pero el amor no solamente lo llevó a la cruz. El amor lo llevó a abrazar la cruz. Pero no solamente el amor lo llevó a abrazar la cruz. El amor lo sostuvo en la cruz. Entonces el amor lo llevó a abrazar la cruz, el amor lo llevó a la cruz, lo llevó a abrazarla y lo llevó a sostenerse por amor a ti y a mí. Esa es la profundidad del amor. Ese amor que se entregó para que nadie pereciera. Ese amor se dio para que fuéramos salvos. ¿De qué? De la condenación. Una vida eterna sin Dios. Porque todo ser humano va a vivir eternidad. Unos en condenación, lejos de Dios por la eternidad, y otros con Dios, una vida eterna con Él por siempre. Y Él se entregó para que aquel que abrazara ese amor, para aquel que le aceptara y se arrepintiere de sus pecados, fuera salvo de esa condenación. Este es el mensaje que la iglesia ha diluido en este tiempo. Por eso comencé diciendo que hay mutaciones del evangelio. Pero no hay evangelio sin arrepentimiento. Si usted aún no se ha arrepentido de sus pecados, es tiempo que se levante en este día y diga: me arrepiento de mis pecados, abrazo el amor de Dios, y será libre de una condenación sin Dios. Hablemos las cosas como son. Mira a la persona que está a su lado y dígale: hablemos las cosas como son. No adornemos las cosas para que la gente venga a Cristo. Jesús nunca adornó. Jesús habló el mensaje del reino, que era arrepentimiento. Ay, ese
Es arrepentimiento. Ese amor se entregó. No solamente para que fuéramos salvos de la condenación y viviéramos una eternidad con Dios, sino para que fuéramos llenos de Él y así pudiéramos cumplir nuestro envío. Porque sin ese amor no pudiéramos cumplir la comisión, no pudiéramos cumplir nuestro llamado divino como iglesia. Por eso Pablo le dijo a los Efesios capítulo 5 verso 2: vivan, escuchen, vivan una vida llena de amor. Vivan una vida llena de amor, siguiendo ¿qué? El ejemplo. No sé si está aquí en pantalla, creo que no. ¿Sí? Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Siguiendo qué? ¿Siguiendo qué? ¿Siguiendo qué? ¿Siguiendo qué? El cual nos, mira, dice, ahora vamos a ver cuál es el ejemplo. El cual nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y ahí estamos viendo el ejemplo. Le estoy diciendo, vivan una vida de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cuál fue el ejemplo? Entregándose a sí mismo para que otros fueran salvos, fueran restaurados, fueran transformados. La pregunta que te hago: ¿estás dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo y entregarte para que otros también puedan conocer a Jesús? Para que otros puedan ser libres de la condenación, del pecado. Para que otros puedan ser libres de vivir una vida lejos de Dios. Esta es nuestra asignación como iglesia. Y Dios no te excluyó, Dios te hizo parte, te eligió, te comisionó para que cumplieras la última orden de ir y hacer discípulos de todas las naciones. O sea, el motor del enviado es el amor. Es lo que nos va a mover a compasión, es lo que nos va a llevar a entregar, es lo que nos va a llevar a tener ese sentido de entrega para que otros abracen lo que el discípulo ha abrazado, lo que tú y yo hemos abrazado. Es imposible estar lleno del amor de Dios y no darse para que otros también lo conozcan. Si no hay en ti ese deseo, es porque conociste otro evangelio diferente al que yo conocí. Porque el evangelio que yo conocí no me ha dejado quieto toda mi vida. Siempre está ahí, impulsándome para que otros conozcan a Jesús. Compasión. Pero esta es la primera verdad, tenemos que abrazarla. Y la segunda es que el respaldo de los enviados es autoridad. El motor es el amor. La autoridad es el respaldo que tú y yo tenemos. Mateo 18, 19. Vuelvo a leer, dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Qué interesante, porque antes que Jesús hiciera el envío, dejó claro su autoridad en el cielo y en la tierra. Era una forma, o estaba estableciendo en los discípulos, que ellos eran enviados con el respaldo de su autoridad. Él era el que los enviaba. El respaldo de la iglesia no es nuestras habilidades, no son nuestras capacidades, no son nuestras finanzas. El respaldo de la iglesia es la autoridad del Hijo. Porque Él es el que te escogió y te comisionó, es decir, te envió.
Para que puedas entender esto, déjame presentártelo a través de Moisés. Israel llevaba 430 años en esclavitud en Egipto. 430 años de tinieblas, de dolor, de tristeza, de amargura, de confusión. Un pueblo sin esperanza, un pueblo confundido, un pueblo sin dirección. Y Dios le habló a un hombre, Dios le habló a Moisés. Ahora, el verso 10 del capítulo 3 de Éxodo dice, Dios mismo hablándole a Moisés le dice, ahora pues anda. Mira a la persona que está a su lado. Dígale, Dios no te quiere quieto. Dios te quiere caminando. ¿Sabes? Dios le dijo a Moisés, anda. Y en ese anda estaba allí el respaldo, estaba la autoridad de Dios. Es lo mismo que hizo Jesús. Vayan. En ese vayan estaba el respaldo de la autoridad. Dijo, anda, te envío a Faraón. El envío, te envío a Faraón. Saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés recibió la orden de ir, de tener compasión de aquellos que estaban en esclavitud, para sacarlos de 430 años de tinieblas. Y ahora vemos a Dios dándole autoridad, delegándole autoridad a Moisés. Y usted conoce la historia. Ahora le voy a leer Josué capítulo 1, verso 1 y 2. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento. Dios opera en ciclos perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando parecía que se había acabado todo con la muerte de Moisés, Dios aparece en el momento oportuno y le habla a Josué y le dice, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río de Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Yo quiero que usted vea la diferencia de ambos llamados. Porque el envío de Moisés fue ¿para qué? Diga, sacar. Lo leímos ahorita. El envío de Moisés fue para liberar, para sacar. Ahora, el envío de Josué fue ¿para qué? Para introducir, para entrar. Uno fue llamado a sacar y otro fue llamado ¿a qué? A introducir. Pero a ambos la autoridad de Dios los respaldó. A uno para sacar y a otro para entrar. Para introducir al pueblo a la tierra prometida. Lo que te quiero decir en esta mañana es que así mismo la autoridad de Jesucristo nos respalda. Asimismo, la autoridad de Jesús te respalda, sí, a ti y a mí. Nos respalda como iglesia, número uno, para ir y sacar a muchos de la esclavitud del pecado. Cargamos la unción de Moisés como iglesia para sacar a los que están en tinieblas. Para sacar a aquellos que viven en atmósferas de desesperanza. O aquellos que se encuentran en cruces de camino, no saben hacia dónde ir.
Pero se nos dio la autoridad para penetrar esos lugares y mostrarles el camino a la libertad. Pero no solamente se nos delegó autoridad para pararnos ante Faraón, para pararnos ante la circunstancia, para pararnos ante el príncipe de este mundo y decirle basta ya. También se nos dio autoridad para introducirlos a la tierra prometida, para introducirlos a Cristo. Cargamos autoridad para sacar, pero también cargamos autoridad para introducir. Para que ahora sean inmersos en la persona, en la vida de Cristo, que viene a transformarlos, que viene a hacer de ellos una nueva criatura, una nueva vida. Vea, el plan de Dios no era solamente hacer conversiones, no se quedó con la unción de Moisés, sino de hacer aquellos que eran sacados, hacer los discípulos, convertirlos en hombres y mujeres que se levantaran formados para ir y conquistar toda una herencia. Entonces, el motor del enviado es ¿qué? El amor. Y lo que nos respalda para ir es ¿qué? Entonces usted tiene autoridad suficiente. La iglesia tiene que entender que se nos dio la autoridad para presentarnos ante los faraones de este tiempo, ante aquellos que mantienen a hombres, familias, mujeres, niños viviendo en esclavitud, viviendo en tinieblas, y decirles: hey, yo aquí me paro en el nombre de Jesús y vamos en la autoridad de Cristo, y mientras caminemos en la autoridad de Cristo tendremos su respaldo, y si tenemos su respaldo, entonces Él obrará conforme a su palabra. No se sienta menos, no se sienta que no tiene las capacidades, no se sienta que no tiene las habilidades. Quizás usted no es el más elocuente, quizás no usted es el más letrado, quizás usted dice pero yo quiero decirte, si Dios te escogió y te delegó autoridad, simplemente confía y Él hará a través de ti. Quizás lo único que pueda salir de ti sea una oración, pero en esa oración la autoridad de Dios va a manifestarse. Solo basta eso. Que entiendas que sales, pero lo que te respalda no son tus capacidades, sino es la autoridad de Cristo. Última verdad de los enviados. El catalizador de los enviados es el Espíritu Santo. El motor es el amor. Lo que nos respalda es su autoridad. Y el catalizador, es decir, lo que hace que las cosas sucedan, es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, mis enviados. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Vean, los discípulos fueron investidos. Los discípulos fueron, mejor dicho, vestidos del poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Ellos no solo ahora tenían el respaldo de la autoridad, tenían el poder. La autoridad los respaldaba para salir, pero el poder de Dios estaba con ellos para que pudieran cumplir con el envío. Cuando hablábamos anteriormente de Moisés,
establecimos que a él se le entregó autoridad para sacar y a Josué para introducir. Pero a ambos se le entregó también poder para mostrar al suficiente. Para mostrar al mundo que no se trataba de ellos, sino de alguien mayor. Porque en nuestras capacidades y habilidades no hay tal poder que pueda transformar una vida. En nuestros estudios, en nuestras capacidades, en lo que obtenemos en nuestra formación, no hay poder que pueda transformar una vida. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. Y cuando a Moisés se le envió, presentó varias excusas y una de ellas fue esta. Entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán. Mi vecino no me va a creer. Mi compañero de estudio no me va a creer. Mi jefe no me va a creer. Mi vecino no me va a creer. Mi empleado no me va a creer. Mi primo no me va a creer. Mi abuela no me va a creer. Mis tíos no me van a creer. No van a creer este mensaje. Van a pensar que estoy loco, que me convertí en un fanático, en uno de esos religiosos, como habla el mundo. No me van a creer. Y continúa: ni oirán mi voz, cerrarán sus oídos. Pues dirán: ¿no se te ha aparecido Jehová? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Jehová: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés contestó: una vara, le respondió Moisés. Échala al suelo, le dijo Jehová. Y él la echó al suelo y se convirtió en una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó, y volvió a ser una vara en su mano. Entonces Jesús lo que estaba diciendo ahí: yo no solamente te envío, yo no solamente te doy autoridad, también te envisto de poder. Pongo en ti poder para cumplir la misión. Jesús nos respalda con su autoridad, pero también nos inviste de su poder para hacernos capaz de llevar la misión. Sin ese poder no había posibilidad de llevarla. Como discípulos necesitamos el poder del Espíritu Santo para mostrar al mundo que Dios es capaz de hacer cosas que ni la religión o la ciencia ni cualquier otra cosa pueden hacer. Solamente Él. La palabra dice que el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder. En muchas ocasiones Jesús no tuvo que ni hablar. El poder lo respaldaba. Milagros eran hechos delante de las multitudes. Los discípulos luego, como apóstoles, caminaban por las calles y los enfermos eran sanados. Los endemoniados eran libertados. Los confundidos volvían al camino. Había orden, volvía la esperanza, volvía la dirección. Porque ahora había un pueblo que entendía su respaldo, pero también entendía que en ellos había el poder. Por eso Jesús le dijo: hey, todavía no vayan ni a Jerusalén, no vayan ni a Samaria, todavía no prediquen mi palabra hasta que sean investidos. Y el problema es que hay mucha gente saliendo pero sin ser investidos. Y vivimos en una era, una generación que más que escuchar mis palabras necesitan
ver el poder de esas palabras. No sé si estás acá. Lo que te quiero decir es que necesitamos como enviados al Espíritu Santo, porque Él es el catalizador de Dios para poder cumplir con lo que nos ha enviado. Mira qué interesante, porque luego que el Espíritu Santo fuera derramado sobre todos los que estaban en el aposento, todos aquellos que estaban allí, dice la Escritura que la multitud que estaba allí comenzó a burlarse de ellos. Comenzó a reírse. Decían que estaban locos, que estaban ebrios, que estaban borrachos. Pero en medio de todo esto, algo me llama la atención. Y lo encontramos en Hechos, capítulo 2, verso 14. Donde dice allí, entonces Pedro. Yo quisiera que ese Pedro usted lo cambiara por su nombre en algún momento. Quisiera que en vez de Pedro fuera Ixi, fuera William, fuera Keila, fuera Juan, fuera María, fuera Lisbeth, el nombre que usted tenga. Entonces Pedro dio un paso adelante. Y eso me llama tanto la atención. Pedro dio un paso adelante. Y junto a él los otros 11 apóstoles. Y Pedro gritó a la multitud. Era el deseo, su grito era el deseo que toda aquella multitud escuchara el mensaje. Él gritó, él salió de su zona de confort. Él se aseguró que cada persona, desde el más pequeño hasta el más adulto, escuchara. Y gritó a la multitud. Ahora, lo que me llama la atención, que Pedro era el que en un momento de su vida había echado el pie hacia atrás. Él había echado el pie hacia atrás al negar 3 veces a Jesús. Pero ahora vemos que el que había echado el pie hacia atrás da el paso hacia adelante. El inculto, el iletrado, el agresivo, el que quizás no era considerado el mejor de los discípulos para llevar el primer mensaje a las multitudes, el que quizás no consideraban como el que tenía las mayores capacidades para hacerlo, el que no había estudiado a los pies de Gamaliel, el que no se había formado a los pies de los grandes rabí. El que había echado un pie hacia atrás, ahora lo echa hacia adelante. Y comienza a predicar. Pero esto lo hace luego de hacer ¿qué? Investido del poder. Y ahora comienza a predicar a Jesús a las multitudes. ¿Sabes lo que Dios nos está diciendo? Es que Él hoy necesita una iglesia Pedro. Necesita una iglesia que dé un paso al frente para cumplir la asignación que le fue entregada. Y yo les pregunto, ¿quién está dispuesto como Pedro dar un paso al frente para cumplir esa asignación? Quizás en un momento tú diste un paso atrás, te avergonzaste, te escondiste, no sé lo que fue que te llevó a dar un paso atrás, pero hoy Dios te dice, hoy yo te puedo investir de poder para llevarte a dar un paso al frente y puedas cumplir la asignación, pueda usarte. Ahora, ¿cuál fue el resultado de ese paso que dio Pedro? Les voy a leer Hechos capítulo 2, verso 37. Luego que Pedro dio un paso adelante, dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Wow. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Quiénes le dijeron a él y a los demás apóstoles? Hermanos,
¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál debe ser mi respuesta a esas palabras? Escucha, las palabras de Pedro no solamente estaban cargadas de autoridad del que lo envió, sino que también ahora eran dirigidas por el catalizador de poder, el Espíritu Santo. Y esas palabras que cargaban la autoridad del que enviaba y ahora eran llevadas en el poder del Espíritu Santo, atravesaban los corazones más religiosos, más duros de la época. Eso es la diferencia. Cuando alguien simplemente habla, puede simplemente producir buenos aplausos, qué lindas las palabras, pero cuando el enviado entiende que sus palabras no provienen de sus capacidades propias, sino que vienen de alguien que le dio autoridad y poder, sabe que esas palabras ahora pueden convertir y pueden hacer de un corazón duro en uno que sea fácil penetrarlo. Y hoy necesitamos una iglesia que dé un paso adelante, se atreva a hablar las palabras de autoridad y de poder del reino de Dios. Porque solo estas palabras son las que tienen la capacidad de atravesar el corazón de la persona más atea del mundo. Solamente esas son las palabras que pueden hacer de un corazón duro, rígido, fácil para que fuera a ser penetrado por el poder de Dios. Estas palabras fueron las que traspasaron. Ahora, la pregunta ante aquellas palabras de aquellos hombres fue: ¿qué debemos hacer? Ellos escucharon, ¿qué debemos hacer? Ahora te pregunto, ¿recuerdas la orden a los discípulos? La última orden, la que hemos estado hablando todos estos días. ¿Qué dice? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseña a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Pues exactamente eso fue lo que Pedro les envió a hacer. Ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Pero Pedro ya entendía, porque había entendido la orden. Dio la orden. Vamos a leerlo. Hechos 2:38. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y ahí viene Pedro. Arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, sus hijos, y para todos los que están lejanos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. ¿Qué hizo Pedro? Cumplir la orden. Sacar e introducir. Sacar e introducir. Sacarlos del error, del pecado, y ahora que introducirlos a Cristo. Y esa es la orden que tenemos como iglesia: sacar y introducir a un mundo a Cristo, que se han sumergido en la persona que cambia y transforma. Jesús. Jesús. Ahora, ¿cuál fue el resultado de llevar la orden? Hechos capítulo 2, 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Como 3,000 en total. La orden siempre va a traer la reproducción que permanece.
Él dar un paso adelante y ejecutar la orden de su envío. Mientras tú y yo estemos sentados, mientras tú y yo simplemente estemos cantando, simplemente estemos aplaudiendo, mientras tú y yo solamente vengamos domingo tras domingo a la iglesia, mientras tú y yo juguemos simplemente a ser cristianos, no vamos a ver lo que vivió y vio Pedro como resultado de dar un paso adelante. La iglesia tiene que entender no solamente su asignación, sino vivir en estas verdades. Cuando obedecemos la orden de aquel que nos envió, es entonces que allí en la obediencia a esa orden nuestras palabras serán respaldadas por la autoridad del que envía y cargadas del poder del catalizador del Espíritu Santo. Es por eso que te invito en esta mañana a dar un paso adelante y obedecer y cumplir la orden. Porque es en la obediencia que la autoridad te va a respaldar. Es en la obediencia que el poder del Espíritu Santo va a fluir. Cuando obedezcas la orden, cuando estés o tomes la decisión de dar un paso adelante, tienes que entender que en ti y en mí está la responsabilidad de que muchos estén en una eternidad con Dios, en una eternidad condenada sin Dios. Es en ti y en mí. Sí, es tu responsabilidad. Si nadie te lo había dicho, te lo quiero decir en esta mañana. Es tu responsabilidad. Es tu asignación. No importando si te convertiste ayer, es tu asignación. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Y estoy aquí ya terminando. ¿Cuál es el objetivo final de la orden dada por Jesús? Diga conmigo, hacer discípulos. Por eso que luego que se convirtieron los 3,000 ante el mensaje, en ese mismo capítulo, sucedió algo. Los discípulos habían entendido que no solamente era hacer conversiones, es hacer de la conversión un discípulo. Y es entonces que Hechos 2:42 aparece en escena. Todos los creyentes, ¿cuáles creyentes? Los que se habían ¿qué? Convertido. Dice todos, es decir, los 3,000. Todos los que se habían convertido se dedicaban ¿a qué? A jugar iglesia. Se dedicaban ¿qué? A ir domingo tras domingo. Se dedicaban ¿qué? A aplaudir siempre, solamente cantar. Se dedicaban a ver a Netflix durante la semana. Se dedicaban a tomar café. ¿Usted quiere saber a qué se dedicaban los que se habían convertido? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. La finalidad de la orden es que el que se convierta a Cristo se ha formado en un discípulo. Pedro, Dios lo usó para sacar a 3,000 que estaban en tinieblas. Pero luego que salieron de las tinieblas, fueron introducidos en la unción de Josué
a la tierra prometida, a Cristo. Fueron inmersos en Cristo, donde estaban siendo formados día a día en el templo y por las casas. Todos los días se dedicaban a las enseñanzas. Hoy las iglesias se dedican a muchas cosas, menos a formar, a ser discípulos. Por eso lo he repetido muchísimas veces durante estas series. Las iglesias están llenas de convertidos, pero vacías de discípulos. Moisés sacó a Israel de Egipto. Pero muchos de ellos no pudieron ser introducidos a la tierra. Muchos de ellos no aceptaron la formación. Muchos de ellos no aceptaron la corrección en el desierto. Muchos de ellos no aceptaron la dirección de Dios y querían continuar haciendo las cosas de Egipto. Aún en el desierto pensaban como esclavos, vivían como esclavos, querían funcionar como esclavos. Aún en el desierto deseaban el plato que le daba Egipto de comida. Y hoy tenemos muchos que han sido sacados de Egipto, pero quieren continuar viviendo como en Egipto. Y eso es una mutación del evangelio. Porque Dios quiere transformar toda tu vida, sacarte de esa antigua vida para que ahora vivas en Él una nueva vida. Ahora me llama la atención, y este es el final, las últimas palabras de la orden. Y me llama la atención porque comienza diciendo por último. Por último. Por último, diga, por último. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es lo que estaba queriendo decir a los discípulos. Mi presencia estará con ustedes si yo primero o si ustedes están donde yo estoy. No sé si me estás entendiendo. Jesús le estaba diciendo a los discípulos: mi presencia estará contigo si estás donde yo estoy. Yo me comprometo a estar contigo hasta el fin de los tiempos si decides estar en medio de donde yo estoy. Si decides estar en el centro de la orden. Él va a estar con aquellos que dicen: yo voy a estar afirmados en medio de la orden, de la asignación. Y a eso Dios le promete una presencia que estará con ellos por siempre. Iglesia, queremos que la presencia de Dios esté con nosotros hasta el fin de los tiempos. Estemos donde Él está. Estemos donde está su presencia. Estemos donde Él está hablando. Estemos donde Él esté ejecutando la orden. ¿Sabes? El corazón de Dios todavía está en medio de las multitudes. Su corazón está en las multitudes. Y nuestro corazón debe estar también en las multitudes. Debe estar con los desamparados.
Debe estar con los que están confundidos. Deben estar como con aquellos que parecen que están como ovejas sin pastor, que están sin dirección. Es allí donde nosotros debemos estar como iglesia. No peleando por mi ministerio, no peleando por micrófono, no peleando por aquello. No. Iglesia, se nos ha metido un sistema totalmente incorrecto. Es una mutación. Lo que hoy la iglesia vive es una mutación del evangelio correcto. Y es tiempo. Todavía hay tiempo de corregirlo. Todavía hay tiempo de dar un paso adelante y decir: yo voy a vivir el evangelio. Y te quiero decir, el evangelio no solamente es para los que no conocen a Jesús. El evangelio es para los cristianos. El evangelio es para ti, para mí, porque el evangelio nos enseña un modelo de vida. El evangelio nos muestra la forma, el ejemplo que nosotros debemos llevar como discípulos. Yo te quiero invitar a ponerte en pie en esta mañana, por favor. Con Gedeón hubieron 32,000 hombres que salieron para enfrentar a Madián. Pero de los 32,000 quedaron 300, los que estuvieron dispuestos a dar un paso adelante. Y con 300 vencieron. ¿Qué te quiero decir? No necesitamos a muchos, aunque son importantes todos. A lo que me refiero, que Dios de esos muchos va a utilizar a los que den un paso adelante, a los que tomen la decisión como la tomó Pedro, aquel que muchas veces dio un paso hacia atrás, aquel que quizás no era considerado la persona correcta por la sociedad, incluso por los discípulos, pero dio un paso adelante. Él no estaba creyendo en sus capacidades, él estaba creyendo en aquel que lo estaba llamando. Él no estaba creyendo en sus dones, él estaba confiando que el que lo había enviado lo iba a respaldar. Aquel hombre que nunca se había parado ante multitudes, aquel hombre que era inculto, aquel hombre que no sabía ni escribir ni leer, no había ido a las mejores universidades del mundo. Si tú me dices Pablo, pues Pablo había sido instruido, era un hombre instruido, y ese es otro proceso que hubo en él, porque tuvo que vaciarse. Pero a diferencia, Pedro no conocía. Era un hombre, como podemos decir, era un hombre vulgar, era un hombre de trabajo fuerte, era un pescador. Tosco. Un hombre que cuando las cosas no le gustaban abría la boca y sin importar herir quien estuviera delante lo iba a hacer. Impulsivo por naturaleza, parecido a muchos de nosotros que hablamos y luego pensamos. Ese era Pedro. Él hablaba y luego pensaba. Era el que, pensando que estaba ayudando a Jesús, tomó una espada y se llevó una oreja de uno de los soldados. Si él pensaba que estaba ayudando a Jesús.
Lo que te quiero decir es que yo no sé cuál es, de dónde tú vienes. Quizás vienes de una familia pudiente, quizás no vienes de una familia pudiente, quizás vienes de estudios, quizás no vienes de estudios. No sé. Pero todos somos Pedro. No importa de dónde vengas, todos somos Pedro. Y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo: si se atreven a dar un paso adelante, mi autoridad y mi poder y mi Espíritu Santo estarán con ustedes para respaldarles y traer resultados permanentes, maravillosos. Tomemos la decisión hoy de dar un paso adelante. Jesús murió, no, es que Jesús no murió solo para salvarte, tienes que entenderlo. Solamente tocamos ese tema y por Dios nos hemos quedado ahí en la repetición de la salvación y nos quedamos ahí como iglesia. Y tienes que entender que Él no murió solamente para salvarte, Él murió no solamente para sacarte, Él murió también para introducirte, Él murió para enviarte, Él murió para hacerte parte de su equipo aquí en la tierra. Él te está diciendo: te llamé para que seas parte de mi equipo en la tierra.